Hola, mi nombre es Nanda Abella, soy creadora de Project Ananda. Si quieres saber algo más sobre mí, te dejo acá un enlace a mi bio y también te voy a dejar un enlace a un vídeo en donde describo Project Ananda. Te lo dejo también aquí. No te olvides también de seguirnos, o sea, hacer clic en seguir, así estás al tanto de todos los vídeos que lanzamos todas las semanas. Y también tenemos un TikTok, una cuenta de TikTok y de Instagram que es @projectananda. Te lo dejo en el comentario del vídeo para que también nos sigas porque ahí hacemos también bastante promo y vídeos más cortos. Quería hoy hablar sobre Ikigai, ¿no? Seguramente escuchaste este concepto que viene de la cultura japonesa, que es esta idea de la razón de vivir, ¿no? De ese por qué nos levantamos por las mañanas, de eso que nos da razón de existir y de vivir, básicamente. Es un concepto que últimamente está muy de moda. Creo que como seres humanos siempre tenemos esto en la cabeza, ¿no? ¿Cuál es nuestra razón de existir, de vivir? ¿Por qué nos levantamos todas las mañanas? ¿Para qué? Pero bueno, en este mundo más globalizado nos ha llegado pues este concepto quizás a Occidente de Ikigai, que es un concepto como específico japonés que resume esto, ¿no? Que resume esta idea de cuál es la razón por la cual vivimos, cuál es el sentido de la vida, básicamente. Y siento que, bueno, que es una conversación que estoy teniendo mucho con la gente alrededor mío, mmm, y que, bueno, y que siento que es parte también de la naturaleza humana a partir de ciertas edades, de ciertos momentos vitales, que esta pregunta se haga como bastante más grande. Y también siento que depende de lo que estemos transitando, del tiempo que tengamos para reflexionar sobre esto, que esta pregunta se hace más grande o la pasamos más por encima. Y siento últimamente en esta reflexión que bueno, voy a hacer una cosa como muy estructurada, ¿no? Obviamente lo estoy simplificando muchísimo, pero bueno, lo estoy simplificando para facilitar la reflexión. Que esto de la razón de vida puede tener como dos grandes corrientes, ¿no? Una corriente como mucho más trascendental, que creo que es la que está más relacionada con el concepto de Ikigai, eh, y una corriente o una forma de expresarse como mucho más concreta, mucho más cercana, que es la materialidad, ¿no? La razón de vida relacionada con una necesidad material humana. Voy a explicarme mejor y voy a empezar por esta última. Siento que hay una parte que hay una razón de vida que está muy relacionada con el alimentarnos, ¿no? El poder proveer a nuestras familias, ¿no? Una cosa como muy material, muy inmediata, de esa necesidad de que cuando me levanto por las mañanas, por la razón de vivir, sea, pues nada, tengo que alimentar a mis hijos, a mi familia, tengo que vivir yo misma también, entonces, bueno, pues hay una razón que es muy concreta y muy inmediata. ¿Y por qué la nombro? Porque, bueno, de vuelta, vuelvo a repetir, esto está distanciado del concepto de Ikigai como los japoneses lo presentan, que es como una cosa mucho más trascendental. Pero yo creo que es importante no olvidarse de esa razón de existir que es muy material, muy pragmática, muy real. Porque si, y a mí me pasa mucho porque yo suelo ser bastante trascendental, si nos perdemos mucho en esa trascendencia, se pierde bastante la presencia, el presente, los pies en la tierra. Entonces por eso estoy como haciendo esta especie de malabar ahora mismo y estoy como acercando el concepto de Ikigai, mutándolo un poco para también recordar esa razón de ser que está muy relacionada con el día a día, con la inmediatez, con el presente, pero entendido desde una necesidad como muy concreta y material, que no, está bueno recordarla, porque hay mucha gente que eso es lo que vive día a día, que hay mucha gente que quizás por distintas razones no se abre ese espacio para hacerse esa pregunta más trascendental. Entonces,
no solo porque es la realidad de muchas personas, sino porque también yo creo que es importante empatizar desde ese lugar, es importante recordar que la razón de vida puede ser algo muy material, muy concreto y muy cercano. Claro, si a mí me preguntas, yo creo que eso tiene que ser solamente una partecita de nuestra reflexión en torno a la razón de existir. Que evidentemente la razón con mayúsculas de existir tiene que estar más relacionada con este aspecto más trascendental, ¿no? Más espiritual del por qué estamos acá, por qué me levanto por las mañanas. Ese por qué no puede ser simplemente, desde mi punto de vista, tengo que hacer dinero para llegar a fin de mes. Eso es una partecita pragmática del por qué me levanto a las mañanas. Pero eso ya lo sabemos porque estoy segurísima que a vos te ha pasado que cuando estamos muy en lo material, muy en modo trabajo, al final del mes, al final de los meses, al final del año, al final del día, te sentís vacía, te sentís vacío, no es suficiente, necesitamos esa trascendencia. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro yo superior, como quieras llamarlo, necesita conectarse con eso que trasciende lo material. Y ahí es donde viene el Ikigai, ahí es donde viene esa razón de ser, ¿no? Pero claro, es muy desafiante plantearse esa razón de ser, porque supone hacer frente a muchos miedos, supone hacernos preguntas que a veces ni siquiera sabemos cómo ponerle palabras, ¿no? A esa pregunta. Y a mí me pasa que a veces me desespera. Me desespera porque a veces siento que lo veo más claro y a veces digo, ay, Nanda, ¿de qué va esto, no? O sea, ¿qué estoy haciendo? A veces siento que creo que tengo claro más o menos por dónde va la cosa, pero siento que no estoy haciendo lo necesario para encaminarme con paso concreto hacia eso que es mi razón de ser. Y bueno, no les puedo contar las desesperaciones en las que me hundo cuando siento eso, que realmente no estoy haciendo lo necesario. Entonces, bueno, ¿por qué hago este vídeo? Justamente por esto, porque ahora mismo estoy compartiendo como mi gran lucha interna con ustedes, para, bueno, porque viste, a veces hablar de los temas ayuda a reflexionar y porque también siento que, como estoy escuchando mucho hablar de esto, también siento que puede ser útil que yo lo comparta para que sea una reflexión abierta. Pero claro, decirles que a mí me pasa mucho eso, ¿no? Que este lugar en el que a veces siento que me hundo en un vaso de agua, cuando creo que tengo más o menos claro hacia dónde quiero ir y de repente no estoy tomando los pasos necesarios para hacer ese camino. Entonces, mi reflexión últimamente en torno a esto es, bueno, espera, tranquila, porque en el momento en que yo creo, uno dice, ah, no, esto es lo que tengo que hacer y hacia aquí tengo que ir, estás cristalizando algo que tiene que tener más fluidez y más flexibilidad. Y creo que hay que ir combinando esa trascendencia con la inmediatez y los pies en la tierra. Entonces sí, que está bueno siempre tener esa pregunta abierta, y aquí es la clave, la pregunta tiene que mantenerse abierta, no se puede cristalizar, hay que mantener esa pregunta abierta de esto creo yo es mi camino. Pero bueno, este camino puede seguir mutando y seguirá mutando a través de los días, de los meses, de las horas, de los años, de las décadas. Pero bueno, tener esa mirada abierta hacia ese camino que va a seguir tomando distintos cursos y con esa apertura y con esa flexibilidad y desde los pies en la tierra y desde la hora ir dando pasitos. ¿Que daré muchos pasos en falso? Desde luego. Pero al fin de cuentas, y eso es lo que yo me digo últimamente mucho, de eso se trata vivir, de eso se trata aprender. También se trata de quizás unos días tenerlo clarísimo y decir, sí, acá, esto es lo que quiero, hacia aquí es donde quiero ir. Y A, B, C y D son los pasos que tengo que tomar. Y al día siguiente levantarme o tener una conversación con alguien o de repente tener que hacer frente a un problema inesperado y decir, Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Cómo me llamo?
¿De qué se trata todo esto? Entonces, claro, últimamente estoy como dándome mucho más cuenta que ahí es donde está el baile. O sea que ese es el meollo de la cuestión. No darme contra la pared de qué va la vida, de qué va la vida, cuál es mi ikigai, no, es decir, cuál es la razón de ser. No, que eso sea mi norte, que eso sea mi lugar de orientación y que eso sea un camino abierto y y un diálogo abierto conmigo misma y con otras personas también. Pero que el meollo, que la cuestión, que la vida pasa en meter la pata, en equivocarme y en hacer a veces las cosas bien y a veces las cosas no tan bien y tener pequeños éxitos y disfrutarlos y tener enormes fracasos y poder levantarme. Así que bueno, quería compartirles esto porque lo he escuchado mucho últimamente, porque yo estoy reflexionando mucho sobre esto y porque estoy segurísima que a ustedes también les pasa mucho y bueno, siento que a veces hablándolo o escuchándolo ponemos mucho las cosas en perspectiva. Desde luego a mí me pasa. Espero que mi vídeo de hoy les haya ayudado. Ojalá que les inspire para dejar comentarios, me encantaría saber cuál es tu experiencia en torno a esto, cómo lo vivís, qué pensás de la reflexión que he compartido hoy con vos. No te olvides de suscribirte al canal de Project Ananda y darle a la campanita para estar al tanto de nuestros vídeos. También acordate de suscribirte a nuestro TikTok, a nuestro Instagram y voy a dejar material relacionado con esto en el detalle del vídeo por si querés investigar más sobre este tema. Que sigas bien.